Después, dice el versículo 1, de hecho, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Siga la lectura conmigo fuertemente. Dice: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4 y 5 quiero que lo leamos consciente de lo que estamos leyendo. Dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban en número cada día. Repitamos el versículo 5. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Hoy vamos a ver un tema que le hemos puesto: las Sagradas Escrituras. Diga conmigo: las Sagradas Escrituras. ¿Sabe cuáles son las Sagradas Escrituras? La Biblia, la palabra del Señor. Puede ocupar su lugar. Dele la mano a quien está a un lado. Dile: sonríe, que Cristo te ama, que Dios te tiene aquí con un propósito. Y hoy vamos a ver este tema. Ahora, este tema está saliendo de las doctrinas que nosotros tenemos. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando en estos días, mis hermanos? Ahí está el tema: nuestros fundamentos. ¿Lo puede repetir fuertemente? Como iglesia cristiana, como iglesia pentecostés o pentecostal, tenemos un fundamento, hermanos, y tenemos, no uno, tenemos varios fundamentos, y esto tiene que ver con nuestra doctrina. Si tú le preguntas a una persona que profese alguna religión que no sea cristiana, en algún momento él te va a hablar, ella te va a hablar de lo que cree, su enseñanza, su doctrina. En el mundo existen muchas enseñanzas que partieron obviamente de una base fundamental, pero algunas personas dijeron: no me gusta la teoría o la doctrina del infierno, y bueno, pues vamos a hacer una doctrina diferente. Esto no ha pasado hace poco, esto pasó hace muchos años. O conforme Dios ha ido hablando al pueblo, hay personas que dicen: no me gusta la doctrina del infierno, no me gusta la doctrina de esto, y la gente empieza a hacer sus propias doctrinas. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con este tema que estamos aprendiendo. No es ver un tema y dirá: ese ya lo sé, eso ya lo he escuchado. No, solamente es eso, apréndalo, escúchelo. Usted debe de saber que en la época donde se está desarrollando lo que estamos hablando ahorita, lo único que tenían como una enseñanza doctrinal, los únicos manuscritos o las únicas enseñanzas, era la enseñanza del Pentateuco. Solamente existía Génesis, Éxodo, Levítico, los libros de la ley y algunos escritos. Todo este compendio de libros, toda esta Biblia, que significa conjunto de libros, la Biblia significa eso, se fue armando conforme el paso de los años, a través de diferentes concilios, a través de diferentes formas de ir adaptando. Sacaron algunas cosas que al parecer, guiados por el Espíritu Santo, y las personas dijeron: estos no contienen guianza del Espíritu Santo. Estos libros le llamaron apócrifos, y es por eso que fueron sacando algunos libros, repito, que eran solamente historia, y que tenían historias que ocurrieron en las épocas bíblicas, pero que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque hemos empezado esta serie que se llama Fundamentos, o nuestros fundamentos, y son los que van a fortalecer nuestra fe. Si tú no tienes fundamentos en tu vida, fundamentos de doctrina, fundamentos de enseñanza en tu corazón, cualquier viento de enseñanza te puede mover. Y eso es preocupante, porque después encontramos a personas haciendo cosas incorrectas. Si usted recordará, y perdóneme que sea recurrente y que recuerde lo mismo, en algún momento dice la Biblia en el libro de los Hechos que la gente empezó a predicar de Jesús, de la salvación por medio de Cristo, pero algunas personas de Judea vinieron y dijeron que era necesario circuncidarse,
que tenían que hacer la circuncisión a los varones para que entonces ellos pudieran ser parte de ser salvos. Y entonces empezaron las personas, los padres de la fe, a decir: no, no tienen que circuncidarse, la salvación es gratuita y solo es a través de Jesús. Entonces empiezan a existir estos escritos, por ejemplo, como acá, cuando dice la Biblia que al pasar por las ciudades entregaban las ordenanzas. Recuerden, no había Biblia, no teníamos este compendio de libros maravilloso que tenemos acá, sino que todos estaban así como en cero. ¿De qué hablamos? Y algunos hablaban de lo que el otro hablaba y de lo que otro hablaba, hasta que empezaron a servir hasta que empezaron a funcionar las doctrinas fundamentales. Dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, los grupos que estaban ahí, eran confirmados en la fe y aumentaban en número cada día. De ahí nacieron las doctrinas. Repito, solo existía Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y algunos escritos más. Pero conforme se fue haciendo este compendio de cosas, nosotros tenemos que recordar hoy que como iglesia cristiana aceptamos como única regla de fe. Por eso hoy de lo que vamos a hablar es de la Biblia como artículo de fe. Oiga bien esto: la iglesia cristiana acepta como única regla de fe y conducta las sagradas escrituras. Como iglesia no tenemos otro libro. No tenemos una doctrina que venga de no sé qué lugar, de no sé qué país. Lo único que usamos nosotros como regla doctrinal, como regla de conducta, para que nosotros nos vayamos guiando, es la palabra de Dios, que consta de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esos para nosotros son los libros que nos ayudan y de donde provienen los artículos de fe. Diga conmigo: artículos de fe. Ahora, ¿qué es un artículo de fe? Cuando de repente usted va a escuchar a la gente: no, que los artículos de fe, ¿qué es eso? Bueno, un artículo de fe es un listado de creencias, escuche, que generalmente definen la teología fundamental de la iglesia. En pocas palabras, los artículos de fe es una lista de las cosas en las que nosotros creemos y que forman nuestra teología y que forman nuestra creencia y que forman nuestra base, de la cual si usted no la conoce, por eso es que anda de repente arriba, de repente abajo, de repente lo visitan a aquellas personas que dicen tienen que ser de los 144,000 y no sabes qué es, y te desubica, y luego tienes que guardar el sábado y te peleas que ¿por qué no guardan el sábado? Cuando realmente todas esas doctrinas y todas esas enseñanzas, cuando los apóstoles vinieron, hablaron y dijeron: no es correcto ponerle ya más carga a la gente, sino lo que la Biblia lo que Dios nos está enseñando, lo que les estamos enseñando, para que no vuelvan una vez más a los pobres rudimentos que antes tenían. Es por eso que cuando usted escuche una doctrina, primero escuche, o le quiero invitar a que primero escuche la que usted tiene, en la que usted está fundamentado, en la que usted cree. Porque si usted solamente se pasa escuchando a medio mundo, usted va a ser como una de las personas que va a estar, repito, en su vida fluctuante hacia arriba, de repente abajo, de repente va a ser acá, de repente, porque no tiene un fundamento. Alguien me decía la observación: ¿qué tipo de fundamento cree usted que tiene de los únicos edificios que tenemos acá en Chiapas, la Torre Chiapas, mi hermano? ¿Qué fundamento cree que tiene? El mismo fundamento que tiene que el que está en el Museo del Niño, o sea, el mismo fundamento que tiene esa torre es el que tiene allá en el museo. No, porque esa torre, para poderse levantar no sé cuántos pisos, tuvo que tener fundamentos grandes, fuertes, prácticos, ¿verdad? Donde la gente supiera lo que iba a resistir. Si tu vida anhela que crezca, si tu vida tú anhelas crecer y fundamentarse y ser alguien que Dios use, tus fundamentos tienen que ser así. Y por eso es que estamos como disco rayado: mire la Biblia, mire por allá, pero muchas veces no sabemos dónde están nuestros fundamentos. Ahora, repito, esos artículos de fe para nosotros como iglesia son 13 dogmas, 13 doctrinas básicas, y se las quiero leer rápidamente. Las leí el día jueves
pero ya sabe que al final es cuando lo leí, se fue la luz, algunos no lo escucharon, algunos tal vez no tuvieron en cuenta esto, pero si las está escribiendo, apúntelas. Usted va a escuchar que dentro de ellas están las Sagradas Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué lo puso hasta ahí? Bueno, el orden de los factores no altera la bendición, y la quise poner de primero para que vayamos comprendiendo la enseñanza. Muy bien, como artículos de fe, nosotros como iglesia tenemos 13 doctrinas básicas. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso se llama la Trinidad. Solamente te voy a decir los conceptos y después voy a ir enseñándotelo poco a poco. Voy a hacer el intento que más pueda por enseñarlo y usted vaya captándolo. Entonces, creemos en un Dios trino, o la Trinidad. Nosotros creemos en el bautizo en el Espíritu Santo, cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo. También creemos como doctrinas de fe o doctrinas básicas en los dones y los ministerios. El Señor Jesús llamó, ¿verdad? Dice la Biblia, y algunos constituyó apóstoles, algunos constituyó, bueno, lo que nosotros sabemos. También nosotros sabemos o tenemos como doctrina las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. También tenemos como doctrina al hombre, el ser humano, y cómo ese hombre se pervirtió. Y cuando se pervirtió, necesitó de Dios. Entonces, también tenemos como doctrina el pecado. Es una enseñanza que hoy se está perdiendo. Que la gente dice, no, en mi iglesia yo no hablo del pecado porque la gente se espanta, hay que tenerlos tranquilos. No. El pecado aquí en China, y pueden pasar 10,000 años y el pecado va a seguir haciendo lo mismo. El pecado trae maldición, el pecado trae estragos, la desobediencia, el pecado trae que tú te alejes de Dios y no que Dios se aleje de nosotros. Por eso como doctrina tenemos que el pecado hace desgracias en la vida del ser humano. También como doctrina tenemos que la salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. El Padre envió a Jesús para que nosotros fuésemos salvos de esta perversa generación. También tenemos como doctrina la santificación. Dios quiere que nosotros seamos santos. No podemos ser perfectos, pero sí podemos llegar a ser personas santas. Dile a tu vecino, acuérdate que sin santidad, dile, nadie verá al Señor. Díselo por favor, dile. ¿Cuántos saben ese texto? Que sin santidad, ¿qué? ¿Y qué es nadie? ¿O quién es nadie? Nadie es nadie. Así seas pastor, líder, lo que sea, apóstol, arcángel, querubín, lo que sea. Sin santidad nadie verá al Señor. Otra cosa, también nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Y cuando hablamos de la doctrina de la segunda venida de Cristo, también hablamos del rapto de la iglesia del Dios viviente. Hermano, esto va a estar interesantísimo. No te vayas a perder estas enseñanzas, por favor. Dile a tu vecino, a ti que te gusta faltar siempre, te están hablando. Pone atención, por favor. Amén. No se lo diga muy fuerte para que no lo escuche. Oiga, otra cosa en la que creemos como iglesia son en las ordenanzas y en los sacramentos. Ordenanzas y los sacramentos. La sanidad divina sería el número 12, y en la iglesia comprada a precio de sangre. Esas 13 doctrinas básicas son las que vamos a caminar durante este tiempo maravilloso, son donde la vamos a estar hablando. Y repito, sería muy importante que cada uno de nosotros tuviera bien, obvio, esto no es una obligación, que si usted dice yo quiero aprender más, bueno, tráigase una libretita, tráigase un lapicero, que pinte por el amor de Dios, ¿verdad? Para que podamos escribir correctamente, bueno, esto es aquello. Y yo le quiero aconsejar esto: cosa que no aprenda, cosa que no sepa, pregúntele a su líder, por favor, pregúntele a su líder de grupo. Algunos dirán, no, que le pregunten a alguien, mami, ¿qué me están preguntando? Eso va a obligar al líder de red a que se ponga a estudiar también. Porque si el líder de red le hace una pregunta, o el líder de grupo, o el discípulo le hace una pregunta al líder, líder, ¿qué significa eso de las Sagradas Escrituras? Entonces el líder va a tener que decir, como Maradona, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿verdad? Entonces creo yo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿no? ¿Qué no escuchaste al pastor? Pues pues el disco no, el link para que lo lean. No, usted también como líder, métase a leer, métase a buscar, porque su gente lo va a sorprender. Hermano, ¿me podría hacer un favor? Todos los que no son líderes,
¿Pueden levantar la mano? Los que no son líderes, levánteme su mano los que no son líderes, por favor. Levánteme la mano y muévanla así, muévanla. ¿Me pueden hacer un favor? Cada duda que tenga, pregúnteselo al líder de usted, por favor, ¿sale? No me lo vaya a preguntar a mí, por el amor de Dios. A él, dígale, ¿cómo está el asunto aquí? Mire, el líder que estaba medio adormitado, ya no sé de dónde agarró un cuaderno y tiene hasta tiene la regla T, trajo todo tiene ahí, porque ahora sí quiere aprender. Es que de eso se trata la iglesia, hermano. La iglesia no se trata de venir y a su nombre y quien viene. No estoy en contra de eso. Hay de todo. En los cultos se presta de todo. Hay tiempo para escuchar la palabra y palabras de fe, y que David mató a Goliat y que Jesús resucitó a no sé quién y que por allá. Eso es maravilloso y eso te pone como a 2 centímetros del piso. Amén. Y que Jesús se paró ante la tormenta y le dijo, cállate y enmudece, y la mar se quedó callada y la gente. Pero todo eso es maravilloso. Pero esto es doctrina. Esto es lo que te va a fundamentar. Esto es cuando la gente venga, te va a decir, no, que por acá, que para allá. Tú vas a decir, tranquilo, compañero. Yo no sé mucho de lo que me estás hablando, no sé de toda esa teología, que si el concilio de Trento, el concilio de Nicea, que si en el 325 Constantino se juntó con un grupo de personas. Yo no sé nada de eso. Lo único que yo sí sé es que nosotros tenemos nuestra confianza en la palabra del Señor Todopoderoso. Y por ahí vamos a empezar. El fundamento que nosotros tenemos, la iglesia cristiana acepta, es como conducta de fe, como única regla de fe y conducta, es las sagradas escrituras. La Biblia es la palabra del Señor. Y para ello quiero llevarte a la segunda carta del apóstol de Pablo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí vamos a encontrar algo que nos va a hacer recordar algunas cosas que son importantes y muy especiales. Trato de respirar tranquilo, ¿verdad? Porque de verdad que a veces como que, ay, Señor amado. El versículo número 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo sé que muchos ya lo saben. Toda la escritura, ¿qué dice? A ver una vez más, ¿cómo dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire lo que dice el 17. A fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay acá? Dígame amén. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se acuerda que cuando hablamos de la serie, obviamente que hablamos, que estábamos todavía terminando la semana pasada, hablamos de cuando Pablo llega a un lugar y dice, yo no me siento mal de que les he hablado todo el consejo de la palabra, no me reservé nada, decía él. Y es en esa historia cuando al final, cuando lo van a dejar a su embarcación, lloran, se abrazan, besan a Pablo porque nunca más lo iban a volver a ver. Pero Pablo decía, yo estoy limpio, yo me siento satisfecho, yo reconozco que no hay nadie acá que un día me vaya a decir, oiga, pero ¿por qué no nos enseñó esto? Yo tengo este trauma, hermano, que un día alguien me diga, pastor, ¿y por qué no me dijo de la salvación? ¿Por qué no me dijo que mi vida tenía que cambiar? ¿Por qué no me dijo que mi vida andaba en pecado? Usted sabe que lo que yo conozco de la escritura se lo he compartido a cabalidad. No me he guardado nada, mi hermano, si se puede llamar así. Si yo supiera que existe otro camino, si yo supiera que con guardar un día Dios te va a bendecir, si yo supiera que con hacer esto Dios haría esto, yo te lo compartiría. Yo te comparto lo que entiendo, lo que sé, lo que he recibido de parte de Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque para eso estoy como su pastor. Pero es importante saber que toda la escritura es útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra que se necesita hacer. Esas enseñanzas las necesitamos para ser incluso mejores personas. Pero antes de llegar a esa porción que el apóstol Pablo dejó escrita, o que se lo escribe como una carta literalmente a Timoteo, Pablo escribe algunas cosas más, versículos anteriores a este. Vamos a leer el capítulo 3, pero ahora en el versículo número 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, y vaya viendo la bendición de esta maravilla de palabra. Pablo le dice a Timoteo, Pablo, tienes que saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que vendría. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué le dice Pablo que tiene que hacer? Que los evite, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7 es el que me interesa, el que me impacta. El versículo 7 dice: estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas, hermanos, entre nosotros puede haber, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento que deben llegar. Entonces nosotros, cuando venimos a la iglesia, venimos para aprender. Un niño, una persona, cuando está en clases o cuando lo tengas en casa, pregúntale: hijo, ¿qué aprendiste? El niño puede decirte: aprendí que debo de dejar todas las cosas en su lugar, papá. Hoy aprendí que debo de compartir mis cosas a mis amiguitos. Papá, también hoy escuché que debo de portarme bien y no ser grosero. Eso lo aprendió, dice que lo aprendió. Pero cuando vas a su cuarto, dejó todo tirado. Él dijo que había aprendido a dejar las cosas en su lugar. Cuando habla con tu hijo más pequeño, más grande, no le quiso prestar sus juguetes, no le quiso prestar su peine, no le quiso prestar algo de su ropa. Entonces hijo dice: bueno, ¿aprendiste o solo lo escuchaste? ¿Sabes que hay personas que vienen a la iglesia y se quedan solo con algunos fragmentos? Como aquella gente mala que algún pastor está predicando y de repente empieza a quitarlos el video, empieza a fragmentarlo y solo pone un pedacito del video, lo cual puede manipular para hacer sentir mal a un pastor o a un predicador. Hermano, esta porción de la palabra, Pablo le dice a Timoteo: mira, van a venir personas que no van a aprender las cosas, que van a ser malos, aborrecedores de Dios, van a ser soberbios, implacables, van a ser incorrectos, van a ser amadores de los deleites más que Dios. A estos tienes que evitar. Dice: estos son los que se meten en las casas ajenas y se meten con las mujercitas que luego se las llevan a pervertirlas, a acabarlas. Estos y estas mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento que Dios quiere que tengan. Ahora, ¿cuál es ese conocimiento que quieren que nosotros llevemos, hermano? El conocimiento que nos va a ayudar a decir no cuando tenemos que decir no. El conocimiento que quiere Dios que lleguemos es a que cuando tengamos que decir sí, hay que decir sí. Y que cuando tengamos que sentir a nuestra carne que no quiere levantarse a orar, tenemos que doblegar nuestra carne. A ese conocimiento llega. Porque si tú tienes mucho conocimiento que no estás poniendo en práctica, de vicio es. Por eso hablo del fundamento que hay en nuestra vida, porque el fundamento es lo que va a hacer que se resista, que aquello que se quiere mover se mueva. Entonces preste atención a esto. Si usted está aprendiendo, aprender es saber algo y ponerlo en práctica. Dile a tu vecino: necesitamos poner en práctica las sagradas escrituras. Díselo, por favor, dígala: necesitamos poner en práctica las escrituras. No, porque hay gente que se la da de jefe, está así, no tiene usalén, ¿no? Vamos a ver qué nos enseña Héctor, porque lo veo muy, como que se está cuatrapeando mucho, muy leviana su enseñanza, muy, así como que por encimita. No vive nada de lo que conoce, pero él es el máster de la iglesia. Así es, Edgar. Él es en términos chiapanecos, el gandaya de la congregación, el teólogo de la casa del Rey Jesús. No juguemos a eso. Vivamos lo poquito que conocemos y entonces nuestra vida va a empezar a ser diferente. Dile a tu vecino: ¿ya lo viste cómo está de fácil el asunto? Porque a veces decimos: no, es que yo tengo que saber, tengo que ir al instituto, tengo que ir al seminario, tengo que ir al Vaticano, tiene que ir al Batimón, hacia no sé dónde, con tal de que yo sepa. No. Lo que tienes que hacer por el momento es que la palabra que tienes, tómala en cuenta, vive lo que escuchas y Dios
te va a empezar a bendecir. Escuche por favor con atención lo que dice aquí. Estas están siempre aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad. El versículo número 9 dice: mas no irán adelante o más adelante, porque su insensatez, mire qué duro lo que Pablo dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero mire el versículo 10, pero dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire, Pablo le estaba diciendo: pero tú, muchacho Timoteo, no estás tan errado, dice, porque usted está siguiendo. Mire lo interesante de saber que libros como estos o enseñanzas como estas están en la palabra. Pablo le dice a Timoteo: pero tú estás siguiendo mis enseñanzas. Da a entender, la palabra que yo te enseño, la palabra que yo te estoy guiando, por la palabra por la cual tú estés siendo guiado, es una palabra poderosa. Pablo le dice: pero tú estás enseñando a través de mi doctrina, a través de lo que yo les he compartido. Pablo no se sentía Dios, pero Pablo sabía que lo que les estaba enseñando a ellos era algo crucial para que ellos se mantuvieran y vivieran correctamente. Mira lo que dice Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Versículo número 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Míreme por favor, aquí el apóstol Pablo, con la sabiduría que este hombre tenía como pocos en la vida, va a mezclar la enseñanza que él está dando y va a poner al mismo nivel su enseñanza que la enseñanza del Pentateuco, que los escritos, válgase la redundancia, escritos antes. Pablo dice: pero tú estás bien, tú estás siguiendo mi doctrina, tú sabes de quién estás aprendiendo. Pero te recuerdo algo, dice, no solamente lo aprendiste de ahora, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, desde que eres niño, Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras. ¿A qué se está refiriendo acá con las Sagradas Escrituras? Al Pentateuco. Aquí Pablo está diciendo: tú estás aprendiendo bien de mi doctrina, la doctrina de Jesucristo, la que te estoy predicando, pero también haces bien con aprender o recordar la enseñanza de las Sagradas Escrituras, dice el versículo, la cual aprendiste cuando eras niño. Versículo número 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo. Y de ahí se desprende aquel texto maravilloso: toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Cuando la Biblia, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a decir que la Biblia es nuestra regla de fe y nuestra conducta, ¿sabe qué empiezan a decir algunos estudiosos? Mire, hermano, yo sé que muchos de lo que te voy a decir tal vez no lo manejas, tal vez no lo conoces, tal vez no lo has escuchado, pero sé que en algún momento lo vas a escuchar, y por eso quiero yo animarte a saber qué es lo que tienes que hacer. En algún momento va a haber gente que te va a decir: es que tu iglesia, te va a decir, porque ustedes son de la iglesia no sé qué, tu iglesia fue formada en 1517 con Lutero, ustedes son de los protestantes. Mi iglesia, dicen algunos, es la más antigua, es la que fundó Pedro, es la que fundó por acá. Y te van a empezar a decir que por eso es que nosotros decimos que nuestra única regla de fe y conducta es la palabra. ¿Por qué? Porque un sacerdote en el 1517 llamado Martín Lutero clavó en una de las puertas del castillo de Wittenberg o de Wittenberg en Alemania las 95 tesis en las cuales él estaba inconforme, junto con otros reformadores, porque no fue Lutero solamente el único. Con otros reformadores él dijo: ¿saben qué?
nosotros estamos hasta el copete de las indulgencias. No es correcto decir que esto viene de acá, ni que esto viene de Roma. Él luchó contra eso. Y de esas 95 tesis, de esas 95 cosas que él puso, se sacaron 5 cosas que son importantes. O 5 resoluciones que son importantes para la vida de un creyente. Y a eso se le llamó las 5 solas. Diga conmigo, 5 solas. Yo sé que muchos dirán, bueno, ¿y el pastor ahora qué le pasó? Está hablándome como en inglés. No, tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Y voy a pedir a mis hermanos de multimedia si me pueden apoyar con esta imagen, por favor. Mire, todo ese tiempo de reforma, repito, por ahí del 1517, la historia dice que este hombre Martín Lutero desafió a la iglesia actual, la iglesia que estaba preponderando todo eso, y dijo, no, señores. Aquí no es el Papa quien tiene que mandar, aquí no es este que tiene que ordenar. Y empieza a hacer una revolución por la cual, quien sabe la vida de Martín Lutero, se lo querían descabechar. Y a través de esa enseñanza, la gente empezó a volver en sí, decir, es cierto. De ahí nacen algo que se le llama como fundamento doctrinal 5 solas. O lo que particularmente se llama solamente es esto lo que tenemos que creer, está diciendo a Lutero. Tenemos que creer solo la Escritura. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. ¿Qué otra cosa estaba plasmado en esas 95 tesis? Solo Cristo. La salvación solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué decía solo Escritura? Porque en aquellas congregaciones seguían la Biblia, pero también otros mandatos, otras doctrinas, otras personas, otros escritos. Nosotros no tenemos otros escritos. Solo la Escritura es nuestra única regla de fe y conducta. Solo Cristo es donde se encuentra la salvación. No fue María, ni fue José, ni fue otra persona. Solamente Jesús de Nazaret. Solo la gracia. La salvación es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Eso se llama gracia. Lo que tenemos de Dios y que somos salvos no es porque haya sido muy guapo ni muy guapa. Estamos aquí solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo nos dio su misericordia. ¿Podemos dar un aplauso fuerte a ese Dios? Solo la gracia. Una sola más. Solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Solo la fe, solo la fe. Y la última, solo a Dios la gloria. Esas 5 solas, o solamente con esas 5 resoluciones, se me va el nombre que podríamos llamarle, solamente con esos 5 conceptos se resumen las 95 tesis, repito, de ese hombre Martín Lutero. Y por eso mucha gente dice, no. Ya sabemos por qué son sola Escritura. Esto es porque estos vienen de Martín Lutero. No, señor. Yo le voy a enseñar ahorita un texto bíblico que cambió la vida de un hombre en la Biblia. Y no fue en el tiempo de Lutero. ¿Por qué? Porque la palabra se basta a sí misma o así sola, ¿cómo llamarlo? Para poder cambiar la vida de cualquier persona. Mire, por favor, cuando tú lees la Biblia y empiezas a leer sus conceptos, no cuando la lees solo por leer y vas leyendo, no. Cuando la empiezas a buscar, cuando le empiezas a encontrar sentido, cuando le empiezas a decir al Señor, háblame a través de tu palabra, la misma palabra te va a ir guiando para que tú encuentres un propósito en tu vida. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Tu experiencia va a ser diferente a la mía. La experiencia de quien está al lado va a ser diferente diferente a la experiencia de los demás. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Pero no vivamos de experiencias compradas. Un día mi pastor dijo, hay gente que viene, por ejemplo, decía él, viene de otros países. Y cuando viene de ese país empieza a orar y empieza a cantar y viene a predicar y la unción se empieza a mover y Dios se empieza a ministrar y la gente empieza a ser bendecida y la gente empieza a recibir milagros. Dice él, mi preocupación, dije al pastor Josué, como pastor, es que cuando él se va, en la maleta que él se lleva, ahí se va la unción también, dice.
Porque nadie tiene experiencias. Uno dice, wow, qué bárbaro la vida de fulano de tal. No, sorprendente, qué tremendo, cómo era, cómo oraba, cómo cambió. Pero nosotros, mis hermanos, no hemos cambiado muchas veces. Y por eso vivimos, no, pero como fulano de tal, no, como merengano de tal. ¿Y tus experiencias? ¿Y cuándo vas a contar tu experiencia? ¿Y cuándo vas a decir, fíjese que yo era esto, era aquello, pero un día, pero pasó esto, pero orando, pero ayunando, pero leyendo? Dejemos de contar la vida de otros. Empieza a contar tu propia experiencia, tu propia vida. Y eso solamente viene cuando tienes un fundamento. Ya la gente, hermano, yo he escuchado el testimonio de Nicky Cruz no sé cuántas veces. Un hombre de Puerto Rico que estuvo en Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos, ¿por qué lo llevan de Puerto Rico? Porque él es una persona dura, sus papás son malos, ¿verdad? Su mamá es una bruja, literalmente, su papá es un santero. Y mientras Nicky Cruz está siendo demolido a los 5 años, dice que él quería matarse porque él sufría al ver a su mamá, como le decía, a veces dicen que salía en los actividades espiritistas que tenía. De repente salía Nicky Cruz a los 5 años. Y de repente las personas que ya llegaban a hacer esos conjuros y esas maldiciones le preguntaban, oh, qué lindo niño es su hijo. No, 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 no. Ese no es mi hijo, ese es el hijo de Satanás. Ese es un hijo del diablo. Y dice en su testimonio, en el libro que él escribe, hay un libro que se llama Corre, Nicky, corre. Y escribe todo eso. Y cuando uno lo escucha o cuando uno lee lo que él ha escrito acerca de eso, es tremendo. ¿Por qué fue un hombre tan duro, tan malo? ¿Por qué? ¿Cómo Dios lo transformó? Pero repito, uno termina de ver la película y se quedó ahí la unción. Uno termina su libro, lo cierra, uno dice, ahí se acabó todo. Tú no puedes decir que Nicky Cruz para acá. No, yo no soy Nicky Cruz. Tú tampoco eres otra persona. Usted es usted. Dios tiene un trato para su vida. Por eso, porque le decimos, hermano, leamos, busquemos, hagamos. Y te cuento algo, yo sé que en muchos Dios ya empezó a hacer cosas maravillosas, pero ¿sabe una cosa? No lo ha dejado terminar el Señor. No le ha dejado terminar. De repente Él te empieza a formar. Vamos a imaginar que somos como barro, dice la Biblia, ¿no? Y de repente usted como barro está puesto en esa mesa de trabajo. Hablemos figuradamente o de una manera figurativa, como se dice. De repente estamos así como barro entre las manos del Señor. Y de repente Dios nos empieza a formar, ¿verdad? Pero en cada formada nos va golpeando, ¿no? Pum, 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 pum. Nos va amasando, nos golpea, ¿no? Y de repente, ¿sabes qué es lo que nosotros hacemos, hermano? Nos está amasando para empezar. Y de repente un golpe nos da. ¿Y sabe qué hace ese barro? Sale corriendo el barro. Ni en moto lo agarran el barro. En vez de que nos quedemos ahí para que Dios siga hablando nuestra vida, dejamos ese proceso. Y por eso muchas veces no tenemos experiencia. Voy a contarte en los últimos minutos que me quedan la historia de este hombre que en la Biblia encontramos que solamente la escritura cambió su manera de ser y su manera de pensar. Para ello quiero que vayas al segundo libro de Reyes, capítulo número 22, y es la muy famosa historia de un rey llamado Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Mientras por acá me apoyan con el piano, quiero leerte mientras mis hermanos buscan el libro de Reyes. Quiero pedir a mis hermanos de multimedia que me apoyen con el Salmo 19:7. No busque, mi hermano, el Salmo. Usted que está aquí en casa, no lo busque. Solo le voy a pedir a mis hermanos mire qué dice. Si usted ya buscó el libro de Reyes, mire lo que dice este Salmo. Salmo 19:7. Hablando de la ley, hablando de la palabra. La ley de Jehová, que dice, es perfecta, que convierte, que cambia el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Siguiente, versículo 8, por favorcito. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. Me quedo con el versículo 7. La ley de Jehová, la palabra de Dios, el Pentateuco, a eso se refería David. La escritura dice, es perfecta, que convierte el alma. O sea, la pura Biblia, los puros escritos, la pura palabra, cuando lo lees tienes la capacidad de cambiarte el alma. Josías, dice la Biblia que cuando empezó a reinar tenía 8 años. ¿Cuántos años tenía Josías? Y cuando él llegó a tener 18 años, un día dijo, vamos a arreglar el templo. El templo estaba medio agrietado, la tabla roca se había desfondado, por ahí la madera se había caído. Y dice Josías, por favor, Safán, vaya con el sacerdote Hilcías, que es el que cuida el templo, y dígale que dentro de los guardas del templo, de los tesoreros del templo, han traído dinero, lo tienen en la tesorería. Que busque a la hermana Damari, que le pide dinero, por favor, para que puedan hacer la construcción. Y que no le pida cuentas a nadie, porque todos de los que les estoy hablando trabajan honradamente, no hay ningún problema, tenemos confianza. Ellos van a buscar a la tesorería del templo, me imagino, están buscando. Pero mientras están buscando el dinero, encuentran un libro. ¿Sabe de qué libro es? El libro de la ley. Y de repente sacan el libro, e Hilcías le dice a Safán, dígale al rey que en medio de las cosas que buscamos encontramos el libro de la ley. ¿Qué hacemos con este? Lo que me da a entender es que toda la nación de Israel durante años no habían sabido lo que tenían que hacer a través de la palabra. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Ahorita se lo voy a leer. Cuando el rey se entera y Safán empieza a leerle el libro de la ley, este hombre llamado Josías rasga sus vestiduras y dice, hey, discúlpeme, le dice, ¿quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando Dios acá? No me digan que es a nosotros, estamos mal entonces. Y entonces el rey Josías dice, díganle a Hulda, la profetisa, que por favor diga de quién está hablando acá, a quién se refiere esto. Y mientras va una comitiva con Hulda, van a la profetisa y Hulda les dice, díganle al rey que les mandó a preguntar acerca de esto conforme a Dios, que todo esto se va a cumplir con este pueblo, con esta nación, porque desobedecieron a Dios. Pero díganle a ese rey, a ese muchacho, que por cuanto al oír sus palabras, la palabra de Dios, Dios enterneció su corazón y oyó con humildad los conceptos de Dios. Díganle que él no va a sufrir ningún daño. Díganle que Dios dice que se lo va a llevar antes de que todo esto malo acontezca. A pesar de eso, y a pesar de que Josías sabe que no hay vuelta de hoja, que el pueblo va a ser maldecido porque había vivido incorrectamente, Dios a través de su palabra cambió su corazón. ¿Y sabes qué empieza a hacer este hombre llamado Josías? Empieza a hacer reformas. En el templo habían un montón de cosas incorrectas, imágenes de acera. En el templo es como que aquí en la iglesia metiéramos imágenes, metiéramos ídolos, quemáramos incienso a no sé quién, buscáramos el nuevo ídolo de moda y lo trajéramos acá. Entonces lo que empieza a hacer Josías es, no, hay que sacar todo. Mi pregunta es, ¿en qué momento Josías recibió doctrina? ¿En qué momento Josías recibió una enseñanza? En ningún momento. Bastó la palabra de Dios, la perfecta ley que puede convertir el alma. ¿Se da cuenta por qué es interesante leer la palabra? Porque la palabra puede convertir tu alma en algo diferente. Pastor, pero es demasiado bonito lo que usted está diciendo. Solo voy a leerte algunas partes de la Biblia. Empiezo con 2 de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre. Versículo 3.
A los 18 años envió el rey Asafán, hijo de Azalía, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo. 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. 6. A los carpinteros, maestros, albañiles. 7. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego, versículo 9, el escriba Safán al rey dio cuenta al rey: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra. 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 13. Les dijo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro conforme a todo lo que en él fue escrito. Entonces, 14, fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Versículo 15, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. 16, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para mí, preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho el Dios de Israel, por cuanto oístes las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en presencia de mí, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo a este lugar. Y ellos dijeron al rey su respuesta. Entonces, capítulo 23, el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Se da cuenta lo que dice acá, mis hermanos? Y no tendré tiempo para leerte las reformas de Josías. Dice que él empieza a sacar toda la basura del templo. Te cuento rápido. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote, versículo número 4, a los sacerdotes del segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares santos de la ciudad. 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. 7. Además derribó los lugares de prostitución. Imagínate, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir a los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba.
derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y siguió haciendo un montón de cosas. Dice la Biblia que ellos nunca habían comido la Pascua. ¿Sabe qué es la Pascua, verdad? Se los expliqué hace un tiempo atrás. En ese tiempo la Pascua era el comer panes sin levadura y tomar jugo de uva. Era el recordatorio de que ellos habían sido presos en Egipto y habían quedado libres. Nunca lo habían celebrado. ¿Sabe por qué? Porque no lo sabían. Pero dice el versículo número 21, el capítulo número 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua de Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de todos los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua en Jerusalén, a Jehová en Jerusalén. Lo que más me impresiona de este libro es lo que dice como siguiente, versículo 24 y 25. Yo quiero que me ayude a leerlo. Asimismo, ayúdeme a leerlo por favor. Asimismo barrió Josías a divinos, terafines, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras que la ley estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ahora, versículo 26, escúchelo. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Se da cuenta cómo dice la última cita? Dice: nunca más se levantó otro que se convirtiera de toda su alma, de todo su ser a Dios. ¿Y cómo es que este hombre se convirtió? Porque leyó la palabra de Dios. No dice después de eso llevó un curso, llevó la academia de líderes. No. Lo único que hizo fue leer las escrituras. Fue un milagro guiado por Dios. Hermano, a eso se le llama serendipia. Cuando buscas, no estás buscando algo y lo encuentras. ¿Te ha pasado que de repente pierdes tu cinturón, varón? Pero no andas buscando tu cinturón, ya tiene meses que no lo encuentras, y andas buscando tus zapatos. Bendito zapato, ¿dónde andan? Y no encuentras tu zapato, pero encuentras tu... aquí está el cinturón, mira. Ahora va a te contar el zapato. Híjole, a ver cuándo lo encuentro. A eso se llama serendipia. Bueno, estos hombres no andaban buscando el libro de la ley, andaban buscando lana, el pisto, la plata, andaban buscando, y encuentran el libro de la ley y lo traen y lo empiezan a compartir de uno en otro hasta que llega al rey. Hey, no, aquí algo está mal, aquí algo tenemos que hacer. Si tú lees la Biblia como varón de casa, estoy seguro que tus hijos van a empezar a leerla, o por lo menos van a empezar a ver que tú lees. Y te van a ir a ver: papá, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. Ojo, leyendo y cambiando. No que de repente estás leyendo y mentando mamá, mentando por acá. Digo, van a decir: papá, evítame la pena, ya no leas nada. No, pero es que la Biblia dice que Él es el que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y Dios convirtió el alma de uno de los reyes más fascinantes en la Biblia, que empezó a reinar con 8 años. Lo que me dice a mí algo: no hay edad para servirle a Dios. En cualquier momento te vas a encontrar con la palabra, con las sagradas escrituras, la única regla de fe y conducta que como cristianos tenemos, que fue suficiente para transformar la vida
del rey Josías y también suficiente para transformar la vida y el corazón de la casa del rey Jesús. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que tenemos, por favor. Vamos, yo creo que podemos dárselo más fuerte por esta maravilla que leímos hoy. Alguien puede gritar gloria a Dios. Por eso es que de repente cuando queremos leer, no falta que los hijos anden peleando. Hasta bibliazo lo agarraste, ¿te has dado cuenta? Quieres ayunar y es cuando más rebeldes se ponen los chiquitillos. Quieres leer y es cuando no encuentras tus lentes, cuando te molestan, van a tocar la puerta, te hablan por teléfono, te llegan a decir, fíjate, te llegan a cobrar. No, olvídate. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el diablo miserable sabe que cuando tú empieces a leer como te gusta hacer las cosas. Mire, hay algo que a mí me sorprende de la iglesia, lo he escuchado últimamente. Hay gente que me dice, pastor, a mí me cuestan hacer las cosas, me dicen algunos. Pero soy de las personas, dice, que cuando agarro las cosas y empiezo a hacerlas, las empiezo a hacer bien. Los felicito. Si tú eres esa persona, te felicito. Pero si tú eres de las personas que deja todo tirado y de repente no, también te animo que lo hagas. En algún momento la palabra va a llegar a tu corazón. ¿Cuál es el fundamento que hoy vimos? Se llaman las sagradas. ¿Cómo se llama el fundamento que vimos hoy? ¿Cuántos artículos de fe tenemos, mis hermanos? 13. ¿Cuáles son los 13? No me lo digo ahorita porque apenas estamos viendo uno, ¿no? Pero uno de ellos es la única conducta de fe, o mejor dicho, única palabra y regla de fe es la palabra de Dios.